El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. El viento seco y frío del norte soplaba con fuerza singular sobre las tierras llanas de Alagón cuando a finales del mes de noviembre de 1917 vino al mundo un niño cuya voz y rostro habrían de quedar grabados para siempre en la memoria colectiva del cine. Aquel pequeño Roberto creció con la mirada puesta en los horizontes infinitos de la provincia de Zaragoza, contemplando las aguas del río Ebro que fluían lentas y majestuosas entre los álamos y los campos de cultivo. Desde sus primeros años de infancia se advirtió en él una curiosidad incombustible por la comedia humana, por los gestos de los campesinos que regresaban del trabajo en el campo, por las voces broncas de los antiguos arrieros y por la viva expresión de quienes contaban historias al abrigo del hogar en las noches frías de invierno. La vida aragonesa de aquellos comienzos del siglo XX estaba marcada por la sobriedad, el esfuerzo diario y una dignidad serena que caló profundamente en la sensibilidad del muchacho. A medida que crecía, el joven Roberto sintió que una fuerza invisible pero irresistible lo empujaba hacia la representación teatral. No se trataba únicamente de un deseo de llamar la atención o de recibir aplausos tempranos, sino de una auténtica necesidad interior de metamorfosis, de habitar la piel de otros seres humanos para comprender mejor sus dolores, sus alegrías y sus contradicciones. La Zaragoza de aquellos años entre guerras era una ciudad en constante ebullición cultural, donde los teatros locales y las salas de ensayo se convertían en refugios mágicos para los amantes del arte. Sin embargo, los tiempos difíciles no tardaron en sobrevenir sobre la patria entera. La contienda civil española llenó de sombras y penurias la juventud de Roberto, transformando el paisaje cotidiano en un escenario de incertidumbres y dolor. Durante aquellos años oscuros y sombríos, la vocación del muchacho, lejos de apagarse, se fortaleció en la fragua de la adversidad, pues comprendió que el arte dramático y la poesía sobre el escenario eran herramientas fundamentales para ofrecer consuelo, belleza y esperanza a las almas castigadas por las desdichas del mundo. Finalizado el conflicto fratricida, Roberto Camardiel decidió volcar todo su empeño en la consolidación de su carrera teatral en la capital aragonesa. Fue una época de formación intensa, de lecturas apasionadas a la luz de los quinqués y de ensayos infinitos en locales improvisados. Roberto no solo poseía una voz profunda y modulable, sino también una fisonomía expresiva y rotunda que captaba de inmediato la atención del espectador. Se integró en diversas agrupaciones escénicas de la época y desempeñó un papel decisivo en la creación del Teatro de Cámara de Zaragoza, una iniciativa pionera que pretendía renovar el repertorio teatral de la región introduciendo obras clásicas y contemporáneas de alto valor literario. Sobre las tablas aragonesas, el actor demostró una versatilidad prodigiosa, siendo capaz de transitar desde el drama más desgarrador hasta la comedia más refinada con una naturalidad pasmosa. Cada gesto de sus manos, cada pausa dramática y cada inflexión de su voz revelaban a un artesano de la interpretación que respetaba profundamente el oficio y que entregaba su alma entera a la magia de la escena. A pesar del profundo amor que profesaba a su tierra natal y de los notables éxitos cosechados en Zaragoza, el talento de Roberto Camardiel reclamaba un horizonte más amplio. Madrid, el gran panal de la industria cinematográfica y teatral del país, lo atraía con la fuerza de un imán inevitable. A mediados de la década de 1950, el actor decidió dar el salto definitivo a la capital de la nación. No fue un camino sencillo, pues la gran ciudad albergaba a cientos de intérpretes que luchaban por hacerse un hueco en las producciones cinematográficas de la época. Sin embargo, la presencia física de Roberto, su rostro curtido por la expresividad y su voz autoritaria y llena de matices no tardaron en llamar la atención de los directores de cine más atentos. Comenzó entonces a trabajar de manera incansable en pequeños papeles y personajes secundarios, demostrando desde el primer instante que no existen papeles pequeños cuando el intérprete posee la grandeza y el carisma necesarios para iluminar la pantalla durante unos pocos minutos. En aquel cine español de mediados del siglo XX, dominado por las comedias costumbristas, los dramas de época y las cintas religiosas, Roberto Camardiel comenzó a forjarse un nombre respetado entre los profesionales del medio. Los realizadores descubrieron en él a un actor de reparto excepcional, capaz de aportar solidez, verosimilitud y un matiz humano inconfundible a cualquier historia. Podía encarnar con la misma convicción a un juez riguroso, a un policía sagaz, a un campesino astuto o a un hacendado de carácter recio. Su capacidad para la caracterización era insuperable y su entrega en el plató de rodaje se convirtió en leyenda entre sus compañeros de profesión.
Mientras muchos otros aspiraban exclusivamente a los roles protagónicos de galán, Roberto comprendió muy pronto que el verdadero corazón del cine late en la rica galería de personajes secundarios, aquellos que sostienen la trama principal, que aportan contraste, humor o tensión dramática y que otorgan credibilidad a todo el universo cinematográfico. La década de 1960 supuso una verdadera revolución en la carrera de Roberto Camardiel y en la historia de la cinematografía europea. España se convirtió en el gran plató al aire libre para multitud de coproducciones internacionales, especialmente en el ámbito de las películas de aventuras, de capa y espada y sobre todo del género del oeste. Las tierras áridas del desierto de Tabernas en Almería y los parajes rocosos de Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares en la provincia de Madrid se transformaron de la noche a la mañana en la frontera mexicana, en los llanos de Texas o en los polvorientos pueblos de Nuevo México. Aquella vertiginosa efervescencia cinematográfica atrajo a directores italianos, alemanes y norteamericanos que buscaban rostros auténticos, miradas intensas y presencias escénicas contundentes para poblar sus historias de pistoleros, bandidos y cazarrecompensas. Roberto Camardiel encontró en este nuevo horizonte el escenario perfecto para desplegar todo su talento interpretativo. Con la llegada del fenómeno del spaghetti western, la figura de Roberto Camardiel se proyectó a escala internacional con una fuerza inusitada. Su aspecto físico, caracterizado por una figura corpulenta, una mirada expresiva que podía pasar en un segundo de la bonomía a la amenaza, y una amplia sonrisa llena de ironía, lo convirtió en el intérprete ideal para los pintorescos personajes del oeste europeo. El actor no se limitó a repetir los arquetipos habituales del género, sino que dotó a sus personajes de una humanidad compleja y profundamente mediterránea. En películas inolvidables como Arizona Colt o El precio de un hombre, Camardiel creó figuras inolvidables de compañeros astutos, de bandidos con un código de honor propio o de médicos alcohólicos que conservaban una dignidad inquebrantable en medio de la violencia del entorno. Su actuación en estas cintas destacaba por un sentido del ritmo humorístico sensacional, equilibrando la crudeza de las escenas de acción con momentos de ingenio y simpatía que conquistaron al público de todo el planeta. Durante aquellos años de intenso trabajo en el desierto almeriense y en los estudios madrileños, Roberto compartió rodajes y confidencias con algunas de las más rutilantes estrellas del cine mundial. Por sus mismos decorados polvorientos pasaron figuras de la talla de Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Giuliano Gemma, Franco Nero, Jack Palance y Terence Hill. Roberto Camardiel, lejos de amedrentarse ante el brillo de los astros hollywoodenses o europeos, ganaba con frecuencia el respeto y la admiración de todos ellos gracias a su profesionalidad intachable, su camaradería en el set de rodaje y su capacidad para robar planos gracias a su presencia imponente. Los directores italianos como Sergio Corbucci, Duccio Tessari o Giulio Petroni veían en el actor aragonés un amuleto de buena suerte y un seguro de vida para sus producciones, pues sabían que cualquier escena en la que interviniera Camardiel adquiriría inmediatamente un nivel superior de energía y credibilidad cinematográfica. El trabajo de Roberto Camardiel en el cine del oeste no se limitó a una mera repetición de esquemas formales, sino que fue una auténtica lección de economía expresiva e inteligencia actoral. Dominaba el arte de la mirada, la colocación exacta del cuerpo ante la cámara y el manejo de los silencios, aspectos fundamentales en un cine donde la imagen y el gesto prevalecían sobre la abundancia de diálogos. En las largas jornadas de rodaje bajo el sol abrasador de Almería, soportando trajes pesados de lana, botas llenas de polvo y sombreros de ala ancha, Roberto mantenía siempre un buen humor contagioso y una disciplina de trabajo admirable. Nunca se quejaba de las inclemencias del tiempo ni de las largas horas de espera entre toma y toma. Para él, estar en un plató de cine era el privilegio más grande al que podía aspirar un hijo de Alagón, y cada llamada a la acción significaba la oportunidad renacida de crear belleza y entretenimiento para millones de personas desconocidas. Sin embargo, encasillar a Roberto Camardiel únicamente en el ámbito de las películas del oeste sería cometer una grave injusticia con la amplitud de su trayectoria artística. A lo largo de las décadas de 1960, 1970 y 1980, el actor aragonés intervino en más de 114 películas de los géneros más diversos. Participó en ambiciosas producciones históricas como El Valle de las Espadas o El Precio del Poder, donde su capacidad para sostener diálogos solemnes y vestir trajes de época volvió a poner de manifiesto su sólida formación teatral. Asimismo, no dudó en prestar su talento a comedias populares, películas de intriga policial, dramas rurales y obras cinematográficas de marcado carácter de autor.
Directores de la talla de Luis García Berlanga y otros grandes realizadores de la época recurrieron en diversas ocasiones a su solvencia para enriquecer sus elencos con la presencia de este verdadero maestro de la escena. A medida que transcurrían los años y las canas comenzaban a platear su cabello, Roberto Camardiel fue adquiriendo el estatus indiscutible de veterano ilustre del cine español. Su rostro se convirtió en un icono familiar y querido para varias generaciones de espectadores que lo reconocían de inmediato al ver su nombre en los títulos de crédito o al contemplar su silueta en la pantalla del cine de barrio o en la televisión familiar. El público no solo admiraba su capacidad técnica como intérprete, sino que percibía a través de la pantalla la honestidad de un hombre humilde, trabajador y profundamente enamorado de su profesión. A pesar de la fama y de los constantes viajes por Europa y América para cumplir con los compromisos de los distintos rodajes, Roberto nunca perdió la sencillez de sus orígenes ni el contacto directo con la gente de la calle, conservando siempre un trato afable y generoso con todos cuantos se le acercaban a pedirle un autógrafo o a expresarle su admiración. Su vinculación emocional con la tierra aragonesa se mantuvo viva y palpitante durante toda su existencia. Siempre que sus apretadas agendas de rodaje se lo permitían, Roberto regresaba a Zaragoza y a Alagón para reencontrarse con sus raíces, con sus amigos de la infancia y con los paisajes de su juventud a orillas del río Ebro. En su tierra natal siempre fue recibido con los brazos abiertos y con un profundo orgullo colectivo, pues los aragoneses veían en él a un embajador de excepción que había llevado el buen nombre de la región por los escenarios y las pantallas cinematográficas de todo el mundo. Roberto participaba con entusiasmo en homenajes locales, charlas sobre la historia del teatro y encuentros con jóvenes estudiantes de arte dramático a quienes aconsejaba siempre abordar la profesión con humildad, disciplina, estudio constante y un respeto absoluto por el público que acude a ver una representación. En la etapa madura de su vida, Roberto Camardiel volvió a reencontrarse con la pasión primera de sus años mozos, el teatro en vivo. Aunque el cine le había otorgado un reconocimiento popular enorme y una estabilidad profesional envidiable, la proximidad física con el espectador y el temblor sagrado de las tablas volvieron a reclamar su presencia. Participó en diversos montajes teatrales donde encarnó a personajes maduros llenos de sabiduría, amargura o socarronería, cosechando alabanzas unánimes de la crítica especializada que destacaba la madurez expresiva y la formidable presencia vocal del actor. Paralelamente, comenzó a recibir los primeros homenajes y reconocimientos institucionales a toda una vida dedicada al arte de la interpretación, distinciones que Roberto acogía siempre con sincera timidez, asegurando que su único mérito había sido trabajar sin descanso en aquello que amaba con toda su alma desde que era un niño en su pueblo natal. El tramo final de los años 80 trajo consigo el deterioro paulatino de su salud, pero no logró apagar el fuego sagrado de su amor por la interpretación ni su curiosidad por el mundo de las artes. Roberto siguió atento a la evolución del cine y del teatro español, alegrándose sinceramente de los triunfos de las nuevas generaciones de actores y directores que comenzaban a renovar el panorama cultural del país. El 15 de junio de 1989, en la ciudad de Zaragoza que lo vio nacer como artista y a la que tanto había amado, Roberto Camardiel apagó su luz terrenal a los 71 años de edad. Su partida causó un hondo pesar en el mundo del cine, en la sociedad aragonesa y en el corazón de miles de espectadores que sintieron la pérdida de un rostro entrañable que había formado parte inseparable de sus vidas a través de las luces y sombras de la pantalla grande. Hoy en día, al repasar la prolija cinematografía de Roberto Camardiel y contemplar sus magistrales intervenciones en decenas de películas que continúan proyectándose en todo el mundo, se comprende la dimensión gigantesca de su legado. Fue mucho más que un actor secundario, fue un pilar fundamental de la historia de nuestra cinematografía, un artesano capaz de dotar de verdad y alma a cada uno de sus personajes, un hombre que dignificó el oficio de la interpretación con su talento, su dedicación y su imponente humanidad. Su figura permanece viva en cada fotograma del lejano oeste almeriense, en cada escenario teatral que pisó y en el recuerdo indeleble de un público que jamás olvidará su sonrisa socarrona y su mirada profunda. Y de este modo la historia de este inolvidable intérprete aragonés continúa resonando en el tiempo como un testimonio imborrable de pasión artística y entrega absoluta al arte del espectáculo, espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.